por su derecho a recibir información. De Miraflores, a propósito de la agenda de trabajo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para este miércoles 8 de enero de 2025, donde recibe en el Salón Simón Bolívar la notificación de inicio de las actividades legislativas correspondientes al periodo 2025-2026, así como la ratificada Junta Directiva encabezada por el doctor y diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Infante, primer vicepresidente del Parlamento venezolano, y la diputada América Pérez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. En la Secretaría continúa la abogada María Alejandra Hernández y en la Subsecretaría del Poder Legislativo el politólogo José Omar Molina. Ya vemos al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Hay que destacar que está saludando a los diputados de la oposición venezolana presentes: Bernabé Gutiérrez de Acción Democrática, Juan Carlos Alvarado de COPEI, Timoteo Zambrano de Cambiemos, Movimiento Ciudadano, Javier Bertucci, El Cambio, Luis Augusto Romero de Avanzada Progresista, Luis Parra por Primero Venezuela, así como también José Gregorio Correa por Acción Democrática, José Brito por Primero Justicia. Ya se encuentran acá en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores conversando con el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. También lo acompaña la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Cilia Flores de Maduro. Vicepresidentes sectoriales también están acá presentes en tan importante acto. La sesión de instalación del periodo anual de sesiones ordinarias 2025-2026 se efectuó de conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo que norma para tal fin el Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional en sus artículos 1 y 2. El 5 de enero, el presidente del Parlamento venezolano, doctor Jorge Rodríguez, precisó que el primer acto legislativo de este año se centró en reiterar a través de una misiva la invitación al presidente reelecto el pasado 28 de julio de 2024, Nicolás Maduro Moros, para su juramentación este viernes 10 de enero en el Palacio Federal Legislativo para que tome posesión de su cargo hasta el 2031. El presidente Nicolás Maduro también conversa con los diputados del bloque de la patria que están acá presentes, la diputada Tania Díaz, así como también el diputado Ricardo Molina y la diputada Rockbexa Poleo. Ya se encuentran en lo que será este importante acto de notificación. Hay que destacar que en días pasados el jefe de Estado venezolano puntualizó: habemos Asamblea Nacional, la soberanísima, constitucional y legítima Asamblea Nacional de Venezuela ha sido instalada. En tal sentido, el mandatario nacional felicitó al doctor Jorge Rodríguez al frente de la presidencia de la Asamblea Nacional. Les ratifico que junto a millones de mujeres y hombres del pueblo estaré el 10 de enero cumpliendo con la Constitución y atendiendo la convocatoria legal para juramentarme como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nos vemos en las calles, porque nosotros venceremos, afirmaba el presidente constitucional Nicolás Maduro. Entre datos de interés que podemos compartir con ustedes, la Asamblea Nacional sancionó en el transcurso del año 2024 un total de 17 leyes que fueron elaboradas en conjunto entre los diputados y el pueblo de Venezuela, indicó el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, y agregó que del 2021 al 2024 fueron aprobadas 90 leyes. Aquí, cada ley es pueblo, sentenciaba el doctor Jorge Rodríguez, ratificado en este cargo el pasado 5 de enero, como lo contempla la Carta Magna. Cada una de las 90 leyes sancionadas desde el 2021 al 2024 implica un esfuerzo fundamental. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, al acto con motivo de la participación al Ejecutivo Nacional, de la Junta Directiva y la apertura del periodo anual de sesiones 2025-2026 de la Asamblea Nacional. A continuación, palabras del ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, diputado y presidente de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes, señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, primera combatiente de la República y diputada Cilia Flores, vicepresidentes sectoriales de gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Como ocurre cada año en el mes de enero, y es nuestra obligación constitucional,
Estamos aquí como ha ocurrido en la convocatoria que se hizo a todos los poderes públicos para notificarles que se ha instalado el periodo de sesiones, el primer periodo de sesiones parlamentarias del año 2025. Como usted muy bien sabe, porque tiene una dilatada carrera como diputado de la República, el Parlamento venezolano cuenta con 2 periodos parlamentarios de sesiones ordinarias y el primero de ellos es la instalación del Parlamento venezolano, que por obligación constitucional debe hacerse todos los 5 de enero y el Reglamento Interior y Debate estipula que será a las 11 de la mañana en el Palacio Federal Legislativo. Es un mandato constitucional. El único parlamento que fue electo por el pueblo venezolano el 6 de diciembre del año 2020 cumple con la rigurosa tradición de instalarse cada 5 de enero y elegir la Junta Directiva para el periodo 2025 hasta el 5 de enero del año 2026. Esta es una comisión parlamentaria que cumple con el requisito de que está representada por todo el espectro político que hace vida dentro de la Asamblea Nacional y estamos aquí en el Palacio de Gobierno, en el Palacio del Pueblo, para informarle a usted, presidente Nicolás Maduro Moros, que se han instalado las sesiones parlamentarias de la Asamblea Nacional para el periodo 5 de enero del 2025, 5 de enero del 2026. Queríamos también, presidente, informarle muy brevemente que fue el año 2024 un año muy rico en el desarrollo del trabajo parlamentario. No ha sido poca la tarea. Es necesario, como usted bien sabe, recalcar que ha sido complejo el proceso de reconstrucción del poder legislativo en Venezuela. Lo destrozaron en un periodo que estuvo caracterizado por la utilización del Parlamento venezolano para la conspiración, para la muerte, para la solicitud de invasiones, para la solicitud y planificación de golpes de Estado. Es decir, hicieron exactamente lo contrario de lo que la obligación constitucional nos obliga como parlamentarias y parlamentarios. El año pasado se inauguró con la sanción, con la aprobación por el mandato del pueblo en el referendo revocatorio de diciembre del año 2023 de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, que no fue otra cosa que volcar en un marco legislativo lo que el pueblo nos mandató en el referendo consultivo de diciembre del año 2024. Usted en el año 2023 estableció la necesidad de acelerar todo el proceso de revolución dentro del poder comunal, de acelerar todo el proceso de organización del poder comunal como el instrumento, como la herramienta fundamental que nos permite apuntalar al futuro próspero de la República Bolivariana de Venezuela. Y la Asamblea Nacional cumplió con su papel al aprobar la Ley Orgánica del Poder Popular, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Popular, y una ley a la cual nosotros nos sentimos muy cerca desde el punto de vista del afecto, que fue la reforma de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz Comunal, y esa Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal nos permitió uno de los procesos más hermosos que haya conocido la democracia venezolana, que fue la elección de los jueces de paz en el 15 de diciembre del año 2024. También aprobamos, frente a las amenazas y frente a los ataques que sigue recibiendo la República Bolivariana de Venezuela, de fuerzas imperiales extranjeras y de sus vasallos aquí en Venezuela y en el exterior, una ley para la defensa de la República, una ley para rechazar y repudiar y también castigar cualquier forma de bloqueo o cualquier solicitud de sanciones en contra de la República. En el año 2024, el 28 de noviembre, aprobamos la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. También en el marco de la nueva economía que está profundamente desarrollándose en el proceso productivo y en el proceso de construcción de una economía real,
de una economía hecha por la gente, aprobamos en el año 2024 la Ley de Fomento de Exportaciones No Petroleras. Así como otro número de leyes, ya que llegamos a aprobar 18 leyes en el año 2024, fueron sancionadas y promulgadas por el ciudadano presidente de la República, y se inicia con buen pie este año 2025, porque estamos a escasas 48 horas de que la Asamblea Nacional de nuestra República cumpla con el deber constitucional que tiene impuesto. Y ese deber es el juramento, como está establecido en la Constitución, del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que resultará electo en las elecciones del 28 de julio de 2024. En consecuencia, venimos no solamente a informarle del inicio de las sesiones legislativas, sino también a reiterarle la invitación ya establecida para que usted acuda el próximo día viernes ante la Asamblea Nacional y tome juramento como presidente electo de la República Constitucional, de la República Bolivariana de Venezuela. Me permito, señor presidente, darle lectura a la carta donde se informa del inicio del periodo de sesiones y de la elección de la nueva Junta Directiva. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, su despacho. Apreciado presidente, reciba un afectuoso saludo. Es grato dirigirme a usted en la oportunidad de informarle que el día domingo 5 de enero del presente año, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en sesión de instalación, inició el periodo de sesiones ordinarias 2025-2026 y se eligió en plenaria su junta directiva, de conformidad con lo que está establecido en los artículos 194 y 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 9 del Reglamento Interior y de Debates, la cual quedó integrada de la siguiente manera: diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, presidente; diputado Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente; diputada América Valentina Pérez Dávila, segunda vicepresidenta; ciudadana María Alejandra Hernández Aldana, secretaria; ciudadano José Omar Molina Palencia, subsecretario. Sin otro particular a que se referencia, se suscribe de usted atentamente Jorge Rodríguez Gómez, diputado. Nos vemos el viernes, señor presidente. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, mediodía. Estamos en una mesa, deberíamos almorzar, ¿verdad? ¿Ustedes han almorzado? Protocolo debería haber estimado eso, ¿verdad? Preparen un almuerzo, pues. Los invito a almorzar. Bienvenidos al Palacio Presidencial de Miraflores, esta casa bonita, grande, que es una casa de paz, y es la casa del pueblo. Soy el custodio de esta casa del pueblo y el custodio de la paz. Tengo conciencia de lo que soy, de lo que debo ser. Y creo que las instituciones venezolanas han madurado a un nivel muy elevado. Y nuestro pueblo, la inmensa mayoría de nuestro pueblo, ha logrado un altísimo nivel de maduración para entender el mundo en que estamos viviendo y para ser lo que es nuestro pueblo junto a las instituciones democráticas del país, los grandes custodios de la soberanía, de la libertad, de la paz y del derecho al futuro. Hay que hablar siempre de la paz como el derecho al futuro, porque con la paz, el bien más preciado que hemos logrado conquistar en este siglo XXI, y la más amenazada también, la paz del mundo, la paz de todos los territorios,
Con la paz todo es posible. Estamos dispuestos a defender el derecho a la paz, que es defender los derechos constitucionales del pueblo a la vida, en armonía, en sociedad. Así que, bueno, bienvenidos. En perfecto cumplimiento de los mandatos constitucionales. Estaba recordando y le decía a Héctor Rodríguez, compañero ministro, vicepresidente para lo social, al ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, vicepresidente de Soberanía Nacional, a la vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, ministra Gabriela Jiménez, al ministro de Comunicación y vicepresidente de Comunicación, Alfred Nazaret Yáñez, al vicepresidente de Planificación, compañero profesor Ricardo Menéndez, y recordaba con Cilia, señor presidente de la Asamblea Nacional, que hace 20 años exactamente, un día como hoy, en esa silla estaba sentado yo, con un flujo de ese color. Tenía 42 años y acababa de ser designado como presidente de la Asamblea Nacional un 5 de enero del año 2005. Dice la canción, 20 años no son nada, 20 años de lucha, de perseverancia, de coherencia, y le podría decir 20 años de victoria democrática y constitucional para Venezuela. Ahí mire exactamente esa foto. Ahí está, ¿ves? Hoy cuando me iba a vestir, ese es un flusecito que me compré en Dorsay, en Chacaíto, en la fábrica de Chacaíto. Ese me lo regaló mi hermana María Teresa, que es médica. ¿Te acuerdas, Silita? Fuimos a comprar 2 por 1. Estaban en rebaja. Era cruzado de botones, diputado Bernabé, de esos cruzados que se usaban en los años 70, 80. Me gustaba mucho. Ahí estaba el diputado Pedro Carreño, que era mi primer vicepresidente. Creo que era Desiree Santos Amaral, ¿no? La segunda vicepresidenta, Cilia. Cilia era la jefa de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria. Y vinimos. Hoy no me quise poner la corbata gris, me puse una corbata roja, Héctor. Eso fue exactamente a esta misma hora, hace 20 años. Aquí estaba nuestro comandante Chávez, y le puedo decir que en la misma silla que estoy sentado, él sigue aquí, porque donde estoy yo, está Hugo Chávez también. Son recuerdos que siempre brotan y que inspiran en la batalla permanente por los derechos de nuestro pueblo. Estaba yo reflexionando a la luz de su intervención, compañero Jorge Rodríguez. Quiero saludar de manera muy especial también a toda la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que hoy hace esta visita constitucional al Palacio Presidencial. Doctor Jorge Rodríguez, presidente reelecto por 5ª vez. Es un buen ejemplo de continuidad, ¿verdad? El primer vicepresidente de Catia, del barrio El Amparo, lo conocí muy niño, profesor Pedro Infante. La segunda vicepresidenta, diputada neoespartana, América Pérez. Hay 3 generaciones, miren. De las 5G, ahí hay 3. La generación fundadora, don Jorge Rodríguez, la generación de oro y la generación joven, de manera armónica y unida, trabajando, aprendiendo, despuntando en una lucha permanente por la verdad. Saludo también a la jefa del Bloque de la Patria, periodista,
comunicadora social, rectora de una universidad nacional, diputada Tania Díaz, a el presidente de la Comisión Permanente de Ecosocialismo, diputado, exministro de Vivienda, fundador de la Gran Misión Vivienda Venezuela, compañero Ricardo Molina. Lo veo rozagante, enérgico, fuerte. Igualmente a la artista, diputada Robetza Poleo de los Barrios de San Agustín. Quiero saludar también a la secretaria de la Asamblea Nacional, licenciada María Alejandra Hernández, a el politólogo, subsecretario de la Asamblea Nacional, José Omar Molina, y saludar a los diputados y diputadas del bloque opositor democrático del país, presente el diputado Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión de Política Exterior y secretario general del partido Cambiemos, a el secretario general del partido Acción Democrática, Partido del Pueblo, tiene 84 años cumplido, el Partido Acción Democrática. Bienvenido al Palacio de Miraflores, diputado José Bernabé Gutiérrez, al secretario general del Partido Social Cristiano Copey, que cumple ahora el 13 de enero, 78 años, 79 años, diputado Juan Carlos Alvarado, a el pastor evangélico y secretario general, presidente del Partido El Cambio, diputado Javier Bertucci, bienvenido, al diputado de la bancada del Partido Primero Venezuela, Luis Parra, presidente del Partido Primero Venezuela, del Yaracuy, al diputado secretario general del Partido Avanzada Progresista, diputado Luis Augusto Romero, al diputado y secretario de Asuntos Internacionales del Partido Acción Democrática, José Gregorio Correa, que lo conocí en aquella época del último Congreso bicameral de la llamada Cuarta República, en el año 98. Era un muchacho, tanto como ahora. ¿Te acuerdas, Silvia, cuando llegamos como diputados? Más perdido que el hijo de Limber. Y ahí nos encontramos a alguien que estaba más perdido que nosotros, el diputado Correa. Estaba recién nombrado secretario de la Cámara de Diputados. Nuestro presidente de la Cámara de Diputados era nada más y nada menos que el diputado Enrique Capriles Radosky. Un saludo a Capriles. Ahí nos conocimos con Capriles. Era un muchachito, creo que tenía 26 años para entonces, 27. Ya es cincuentón Capriles. Sí, he visto que le han salido arrugas y canas a Capriles. Igualmente mi saludo al presidente del partido Primero Justicia, ex candidato presidencial, diputado de Anzoátegui, del oriente del país, José Brito. Me parece que este encuentro que hacemos por mandato constitucional de manera anual es muy oportuno para pasar revista de los eventos, las acciones, los logros y del camino recorrido y del camino por recorrer. Es muy importante. Recordaba con esa foto que consiguieron hace 20 años, pero también tenemos que recordar que en esta misma sala, la Sala Simón Bolívar, que tiene este cuadro, que es una obra de arte única, hecha por el pintor más importante de las artes plásticas de Colombia en el siglo XIX, quien fue soldado de Bolívar, y luego al regresar a Bogotá, ya victorioso de la campaña del sur, se dedicó a múltiples oficios, entre otros, a desarrollar su talento artístico
Y dícese que el libertador Simón Bolívar posó para él en muchas ocasiones. Y que al pasar del tiempo, él logró inmortalizar como si fuera un retrato, pero de su pincel, el rostro, el cuerpo del libertador por allá, por esos años finales de la década del 20. Ya cuando el libertador en su cuerpo recibía las puñaladas de la traición de Santander y de los santanderistas en Bogotá, en Quito de Juan José Flores, en Valencia y en Caracas de Páez y sus acólitos que desviaron al gran libertador Páez hacia un camino triste para todos nosotros, aún hoy triste el camino que tomó Páez. Cuando ya el libertador recibía las noticias de las traiciones de la oligarquía limeña luego de haber dado su vida por la libertad del Perú y de haber dejado a su mejor hijo, Antonio José de Sucre, al frente del Perú. Cuando recibía ya el libertador las noticias del intento de golpe de Estado y cómo balearon, casi asesinan a Antonio José de Sucre, la oligarquía de lo que era Bolivia para entonces fundada con el nombre de él. Este Salón Simón Bolívar recoge todos esos dolores, todos esos recuerdos, pero también toda la fuerza volcánica, invencible, que nos dejaron los libertadores, y en especial el libertador Bolívar. Esta Asamblea Nacional llega a su 5º año. Este año tenemos grandes retos democráticos. Es el año quizás de la explosión democrática más importante de la historia conocida de nuestra República, porque este año se van a hacer 9 elecciones en Venezuela. Así que un país que se plantea construir su propio destino, ejercer su libertad y su soberanía, como lo dice la Constitución, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, va a demostrar este año 2025 que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. ¿Quién la ejerce? De manera permanente. 9 elecciones. Una de las 9 elecciones, 9, en el 2025, es la Asamblea Nacional. Parece que fue ayer, dice un bolero, ¿verdad? Parece que fue ayer, diputado Timoteo Zambrano. Parece que fue ayer, cuando aún en el año 2021, un día como hoy, en plena pandemia, todos con tapabocas, nos encontrábamos en este salón iniciando el primer año de la nueva Asamblea Nacional. La nueva legislatura, como manda de manera impecable nuestra poderosa Constitución de 25 años. Esta muchacha fuerte, deseosa de vida y de crecimiento. 4 años ya. Era el año 2021. Y pudiéramos decir, si me lo permite el diputado Timoteo Zambrano, parafraseando sus reflexiones de entonces, que parecían premonitorias, proféticas, con la llegada de la nueva Asamblea Nacional, se sustituía definitivamente la Asamblea Nacional que había sido elegida en el año 2015, donde una coalición fuerte y poderosa de toda la oposición unida había obtenido una muy gran victoria de carácter electoral. En la vida uno tiene que tener equilibrio en todo, en las victorias, en las derrotas, en las dificultades
y en los tiempos auspiciosos. Nunca hay victoria definitiva, nunca hay derrota definitiva. Y lamentablemente, aquel 2015, en que una coalición opositora ganó ampliamente la Asamblea Nacional, la dirección política de aquella oposición no supo administrar el poder que el pueblo le dio con su voto. Hicieron todo lo contrario de lo que ofrecieron, prometieron, de lo que ofertaron. Y con aquel poder se dejaron llevar, siempre se dejaron llevar, siempre se dejan llevar por las mentes más ambiciosas, perversas y por las mentes más extremistas que desde la derecha oligárquica de los apellidos dependientes del mandato gringo han creído siempre llegado el momento de la batalla final, de la definitiva victoria, de la definitiva derrota de la revolución bolivariana que nosotros amorosamente, utópicamente y valientemente llevamos adelante por convicción. Habría que recordar, diputado Jorge Rodríguez, el despropósito, descocado de quienes tenían el mando y la decisión hegemónica de esa oposición. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que malversaron los votos y la victoria política electoral de aquel año opositor? ¿Dónde están? Casi todos están multimillonarios, viviendo de ser opositores, viviendo en mansiones, en Madrid, en Miami y en otros destinos como Washington, D.C. ¿Dónde están los que prometieron y no hicieron? Habría que recordar cómo Venezuela lamentablemente inició un ciclo de dolores, de sacrificios, que nosotros llamamos de resistencia férrea a todas las formas de conspiración. Cómo se dedicaron año tras año, año 16, a prometer el derrocamiento del gobierno, como que los electores venezolanos los hubieran elegido para derrocar al gobierno legítimo, para sustituir por vías inconstitucionales al gobierno legítimo, siempre incurriendo en el error de sobreestimar su fuerza, de malversar su fuerza, de ofrecer mentiras, de no cumplir lo ofrecido y el peor de todos los errores, de subestimarnos a nosotros, de subestimar el inmenso poder moral, político y popular que tiene la revolución bolivariana, que ha tenido, tiene y tendrá el chavismo en este siglo XXI. Fuerza fundamental para hablar de la política y de la historia de Venezuela en este siglo. Es un cóctel peligroso, dañino, sobreestimar sus propias fuerzas, envalentonarse, llenarse de soberbia, una soberbia que los lleva al límite de la locura. Uno repasa los videos del año 16, los discursos de la época de sus principales voceros aquí en el exterior y se da cuenta cómo desorbitados los ojos, desorbitada la palabra, siempre han prometido lo mismo. La batalla final, el día final y ahora sí, ya, ya, ya. Rayan en el límite de la locura y le hacen daño a sus propios electores, a los opositores, y le hacen un gravísimo daño a nuestro país. Hoy las condiciones son diferentes, pero la soberbia, la locura, el odio, la intolerancia ha derivado en fascismo. En el 16 no podíamos hablar de fascismo. Yo lo dije
diputados de la oposición, muchos de ustedes fueron parte de esa coalición, de ese bloque victorioso. Hoy siguen siendo parte de una poderosa coalición opositora en Venezuela. Respeto las diferencias que hay entre nosotros, entre los partidos políticos que ustedes representan y las fuerzas políticas que representamos nosotros. La opinión, bienvenida, divergente en Venezuela, contradictoria. En democracia es posible todo. Pero aquí mismo, en este palacio, aquel día de diciembre, doctor Jorge Rodríguez, usted que tiene tan buena memoria, aquel día de diciembre, 3 de diciembre, 6 de diciembre del año 2015, fue precisamente el día de las elecciones en que 6 de diciembre el doctor Jorge Rodríguez, como jefe de la maquinaria electoral, un domingo en la noche, estaba yo en el despacho 2 presidencial, con Cilia, acompañado de varios compañeros, pero recuerdo que estaba conmigo ahí José Vicente Rangel, el gigante. Y aunque pudiéramos tener algunos avisos de que la elección iba a ser reñida, de verdad les digo, siempre preparado para todo, para asumir con equilibrio dificultades, derrotas, victorias, avances, amenazas, siempre preparados todos nosotros. Recibí la llamada del doctor Jorge Rodríguez, quien en el centro de cómputos me avisó con tiempo y me dijo: estamos perdiendo las elecciones. Y entre nosotros empezó un debate, porque había compañeros nuestros que decían que en medio de la guerra económica que nos habían metido en el año 2015, el decreto de Obama amenazándonos, como desabastecieron el 70% de los supermercados abastos del país, como crearon las inmensas colas, que fue el centro de la campaña principal del extremismo de derecha, la última cola, los resultados de esas elecciones no habían sido libres. No habían sido libres los resultados de esas elecciones, porque el pueblo había sido sometido a un bloqueo, a una guerra, al desabastecimiento inducido y a muchas otras formas de guerra psicológica. Y ese debate lo terminamos de dilucidar cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral, su rectora fundadora, la gran profesora Tibisay Lucena, salió en cadena nacional casi al filo de la medianoche a dar los resultados electorales que habían arrojado el sistema electoral venezolano y a decir: ha triunfado el bloque opositor. De inmediato resolvimos el debate. Y yo les dije, algunos están aquí presentes, y José Vicente Rangel, de donde nos vea, desde el cielo de los justos, donde está nuestro maestro, les dije: ese resultado lo vamos a reconocer como demócratas que somos, pero le vamos a hablar claro al país. Y terminando la doctora Tibisay Lucena su alocución, aparecí en cadena nacional. Ya era día lunes. Había mucha gente de nuestro pueblo muy molesta en el interior del país. Yo les puedo decir, nosotros somos una fuerza volcánica que venimos de los siglos. Nosotros somos herederos de todas las luchas de 500 años. Y nosotros no nos educamos en Harvard. Nosotros nos educamos y nos forjamos en las luchas de resistencia de los barrios, de los campos, de las fábricas. Y conociendo bien, como me enseñó el comandante y la vida, conociendo bien ese carácter volcánico de nuestros dirigentes, yo le dije a los compañeros: debo salir a hablar de manera inmediata, porque yo sabía que aquí había un pueblo que iba a reaccionar con mucha furia bolivariana.
que sabía que había una fuerza llamada la furia bolivariana que estaba en la sangre hirviente de la gente por la maldad que nos habían hecho y que habían coronado en ese año 2015. Pido excusas a los diputados opositores por insistir en un tema pugnaz del pasado, pero es la realidad, doctor Jorge Rodríguez. Y al segundo salí y dije, como quedó registrado, quizá ustedes que son tiktokeros, instagramceros, podrán rescatar estos videos. Salí, creo que tenía una chaqueta roja. Y dije, el CNE, como poder electoral del país, ha hablado. Palabra sagrada. Hay resultados electorales, reconozco la victoria de la oposición en la Asamblea Nacional. Pero también dije, recordando al comandante Chávez, sepan administrar su victoria. Y también le dije al mundo, debe saber el mundo, que en Venezuela no ha ganado una oposición democrática, aunque yo sabía que había corrientes democráticas poderosas dentro de esa oposición. En Venezuela ha ganado una contrarrevolución. Puedes buscar, Pedro Infante, el video, si no me crees. Públicalo en el TikTok tuyo. América también lo puede publicar. Tania, que es tiktokera. Y luego empezamos a lidiar. Nombraron al prócer Henry Ramos Alud como primer presidente. ¡Sorpresa! Y Henry Ramos Alud se iba todos los días a almorzar a este restaurante de carne que queda ahí cerca de la conferencia episcopal. ¿Cómo se llama? El Hato Grill, con los mariscales de campo, Freddy Guevara. ¿Crees que yo no sé mi cosa? Con el Freddy Guevara, con el otro, porque él decía, hay que ganarse a los muchachos de la derecha. Y haciéndole carantoñas a la ultraderecha, terminó hundiéndose y fracasando en la oportunidad que la vida le había entregado de volver a la política de lo más alto. Toda esa historia ustedes la conocen. Vino el año 17, diputado Julio Borges, uno de los ladrones criminales más perversos que se conozca en la historia política de Venezuela en 200 años. Mire que ha habido gente mala en la política en Venezuela. Ha habido gente muy buena también, gente honorable, como el gran presidente Rómulo Gallego, como el gran general Isaías Medina Angarita. De verdad que hemos tenido gente honorable, sin lugar a dudas, en la política del siglo XIX, el siglo XX, y en el siglo XIX tuvimos los próceres. Tuvimos al gran Ezequiel Zamora. Mire que ha habido gente mala y traidora en la política. Sobre eso se pudieran escribir enciclopedias, pero creo que el capítulo de la perversidad, del crimen calculado, de la emboscada asesina y del ladronaje y el latrocinio lo gana Julio Andrés Borges. Hoy viviendo como un pachá multimillonario en España y manejando cuentas bancarias, cuentas cifradas. Lo nombraron presidente por una especie de rotación. Le tocaba al Partido Primero Justicia, para entonces, diputados del Partido Primero Justicia, presidente del Partido Primero Justicia. Me disculpa, no quiero ofender al Partido Primero Justicia. Ustedes conocieron muy bien a ese señor, los que hoy todavía forman parte del grupo político
de él lo conocen muy bien, lo han denunciado públicamente inclusive. ¿Y qué hizo? En el año 2017, encabezar la acción violenta más destructiva que conozcamos en décadas, las Guarimbas 2017. ¿Quién puede olvidar las Guarimbas 2017? ¿Quién? 120 días de violencia, organizada, financiada, mantenida. Llegó un momento que llegaron a tener 1000 puntos en el país, sostenidos con grupos delincuenciales y con algunos opositores engañados que creían que por la vía de la violencia, de quemar, de romper, de partir, de disparar, iban a lograr algo en Venezuela. Me obligaron a activar un mecanismo constitucional previsto de manera genial y sabia en la Constitución, convocar el poder constituyente originario. Y fue con el poder constituyente originario que logramos empezar a equilibrar las cargas con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, gloriosa Asamblea Nacional Constituyente del año 2017, que salvó la República, que salvó la paz, que trajo la concordia y derrotó a los extremistas. ¿Qué no hicieron en la época? ¿O es que lo olvidamos? Quizás la juventud más joven, nuestros muchachos en los liceos, tendrán que escuchar nuestros testimonios, pero ya esta juventud de la generación de oro, ya la juventud más joven que encabeza América, Grecia, Génesis, entre otras muchachas bien adelantadas, Robetza, ya esa juventud creció en los liceos, le defendimos su derecho al estudio y se levantaron viendo la verdad de la destrucción de las guarimbas. Y luego vinieron las elecciones, gobernadores, una lección a la dignidad, una victoria gigantesca. Después vinieron alcaldías y después vino el traicionado proceso electoral del año 2018. En síntesis, ¿para qué utilizaron ese inmenso capital político y electoral del 2015? Para hacer daño, para destruir, para autodestruirse. Y un pequeño detalle, diría José Vicente Rangel, un dato nada despreciable para enriquecerse a niveles siderales, no imaginados por ninguno de los que estamos aquí presentes. Enriquecimiento de los principales jefes y jefas de esa oligarquía de los apellidos de la ultraderecha que desprecia al resto de los venezolanos, incluyendo a los opositores que solo hacen utilizarlo. Llegó el 2019 y con el 2019 llegó entonces el mayor regalo que le dieron a Venezuela. Un 23 de enero, en una plaza pública, el entonces designado de la Asamblea Nacional en desacato, presidente para ese año, porque le tocaba el cupo a lo que fueron los estertores de Voluntad Popular. Y designaron a un desconocido. Luego todos los venezolanos y venezolanas supimos quién era. Era un agente gringo de muchos años de entrenamiento y preparación. Y ellos creyeron que el mandado estaba hecho. Y un 23 de enero, ante los gritos extremistas y de manera sorpresiva, intentaron un golpe de Estado, pero el primer golpe de Estado se lo dieron a la oposición. Cuando apareció aquella tarde, allá en una plaza de Chacao, en una plaza pública, jurando ser presidente de Venezuela desde ese día. Y empezó el ensayo macabro y fallido de Juan Guaidó. Y otra vez más desde este Palacio Presidencial. Hice uso por primera vez del balcón del pueblo, sagrado para nosotros,
desde donde el comandante Chávez le hablaba a nuestro pueblo y desde el Bancón del Pueblo, aquel 23 de enero del año 2019, les dije, esto es un golpe de Estado para intentar una intervención a Venezuela. Es fallido, es inconstitucional, es inmoral. El extremismo ha tomado todo el control de la oposición y van a fracasar. Y nosotros, con la fuerza moral de este pueblo, vamos a derrotarlo. Y ustedes me verán a mí como presidente constitucional en este mismo balcón en el 2020, 21, 22, 23, 24 y verán pasar este tiempo. Resistiremos, los enfrentaremos, los derrotaremos, perseveraremos y triunfaremos. Como dijo tu padre, Jorge Rodríguez Gómez. Tu padre lo dijo en los años 70. Perseveraremos, no nos derrotarán, venceremos. 5 décadas después dijimos el mismo grito, en la misma Caracas. La historia es conocida. Siempre es importante estas reuniones, estas conversaciones para reflexionar de manera serena en el pasar del tiempo. ¿Cuánto daño le hicieron a Venezuela? ¿Ah? Ministro Héctor Rodríguez, en lo social. ¿Cuánto daño con las sanciones criminales que pidieron contra Venezuela y siguen pidiendo contra Venezuela? ¿Cuánto costó resistir en los momentos más duros en que le robaron a Venezuela el 99% de sus ingresos? En ese año pasamos de 54.000 millones de dólares de ingresos a 700 millones de ingresos el año siguiente. ¿Qué país aguanta eso? Ese mismo año 2019 tuvimos la inflación récord en la historia económica del mundo. 344.000% de inflación. Ese mismo año 2019 tuvimos un desabastecimiento casi del 80% de alimentos y productos para nuestro pueblo. Ese año mismo, 2018-2019, se fueron de Venezuela casi 1.500.000 venezolanos. Fue una válvula de escape, promovida también por ellos. Ellos fueron los culpables de la migración, con su guerra política, con su guerra económica, con sus sanciones criminales. La verdad ha de ser dicha y la verdad tenemos que propagarla. La conciencia de un pueblo noble en Venezuela, que tiene derecho a la libertad, a la soberanía, que tiene derecho a la democracia, que tiene derecho a la existencia de todas las corrientes y fuerzas políticas, pero para sumar en función de la patria, no para destruirla desde adentro, no para intentar una guerra civil desde adentro. Con perseverancia y firmeza hemos evitado una guerra civil, los hemos derrotado en todos los escenarios. Y en esta época histórica los vamos a volver a derrotar. Anótenlo. Anótenlo. Los vamos a volver a derrotar a los extremistas. Ayer contrarrevolucionarios, hoy fascistas. Con paciencia. Paciencia, serenidad, perseverancia y eso sí, remar. Siempre remar. A veces remas con más velocidad y ahínco, a veces agarrar un poquito poco a poco una pausa. Como le digo yo a todos los líderes políticos, militares, policiales, cuando haya que descansar, le avisas al que lleva el remo adelante, sigue remando tú, reposa, y después siguen remando. Remar hacia adelante, avanzar, porque lo que llevamos es el barco donde va toda una patria, todo un pueblo, hacia su destino al que tiene derecho. ¿O es que no tenemos derecho a un destino mejor?
¿O es que no tenemos derecho a la libertad, a la dignidad, al honor, a la independencia, a la soberanía, a existir? ¿O es que no tenemos derecho? ¿O es que solo tienen derecho los supremacistas del mundo, los poderosos del mundo, los que se creen dueños y emperadores del mundo? ¿Solo ellos tienen derecho? Se equivocaron con nosotros. Nosotros somos hijos de ese gigante que está aquí, protegiéndonos y abrazándonos. Somos los hijos de Bolívar y de los libertadores de todo un continente que estuvo bajo las garras imperiales de España, el imperio español borbónico, durante 300 años. Esa es la historia. A un buen entendedor, palabras sinceras, pues. Pocas o muchas, pero sinceras. Para un buen entendedor, siempre la verdad. O que digan lo contrario, los fascistas, multimillonarios. Ahí se regodean. Si supieran ustedes cómo se regodean. El mariscal de campo Pizarro, el general de división y derrotas Smolansky, se regodean entre ellos porque obtuvieron grandes contactos en la Casa Blanca ahora, en estos días. Y con los contactos en la Casa Blanca consiguieron los fondos para lo que ellos llaman sus proyectos de cooperación. Yo no soy escaparate de nadie. Yo se los muestro ahora. Aquí lo tengo. Y hablan entre ellos. Lo conseguí. X y X me dio su teléfono. Listo, nos depositan esta semana, antes de irse el gobierno saliente de la Casa Blanca. Faltaba el visto bueno y lo dio. Y el general de división y derrotas Smolansky y el mariscal de campo de la guarimba Pizarro, aplauso. Y que se diga del vampiro Antonio Ledesma, que logró, mira, chuparle la sangre al imbécil neonazi de Milei, y de un fondo secreto que tienen, que maneja la ministra Patricia Bullrich, dale, no poca plata de las arcas del gobierno argentino al vampiro Ledesma. Están haciendo su agosto, están haciendo la platica que necesitan. Es un gran negocio la conspiración, el oposicionismo y el extremismo fascista para estos personajes que acabo de nombrar y otros más oscuros y perversos que hay. Tú no sabías eso, Héctor. Sí sabía, ¿verdad? Traigan un cafecito, por favor, para reforzar. ¿Les gustó, verdad? ¿Les gusta el chisme? Nos encanta. Y si les contara, dele que va en bajada y sin freno, pues, si les contara. Así que, ¿más Guaidó queremos? ¿Queremos un nuevo Guaidó? Le pregunto a Venezuela, le pregunto al mundo. ¿Un nuevo Guaidó para Venezuela? ¿Queremos más intervencionismo? ¿Un nuevo grupo de Lima, decadente, que se parece más que al grupo de Lima, se parece al grupo de Sodoma y Gomorra? Para quien no conozca qué es Sodoma y Gomorra, investigue. Una verdadera Sodoma y Gomorra se ha puesto alrededor del nuevo Guaidó. Un museo del terror. En los parques infantiles en el mundo, inclusive aquí, hay una cosa que llaman la Casa del Terror, ¿verdad? Bueno, ustedes hoy en Panamá serán testigos de la Casa del Terror, Sodoma y Gomorra.
pedófilos como Andrés Pastrana, corruptos, bandidos y vendepatria como Mireya Moscoso. Y pare usted de contar lo peor del Museo de la Corrupción, del bandidaje, del narcotráfico y de la pedofilia de expresidentes de nuestra América Latina caribeña alrededor del nuevo Guaidó, Sodoma y Gomorra. Eso sí, bastante billete, compadre. Cada declaración, cada Twitter, cada mensajito, cada acto, cada pasaje de avión, pague, pague, pague. Y el gobierno saliente de Estados Unidos y el Departamento de Estado de Estados Unidos, la chequera abierta. Ojalá alguien en Estados Unidos investigara cómo se están utilizando los recursos del gobierno saliente, del presidente Joe Biden, para financiar a Sodoma y Gomorra y el nuevo Guaidó. Basta ya de intervencionismo, basta ya de extremismo, basta ya de grupos de Lima, de Sodoma y Gomorra, lo quieren llamar. El grupo de Lima que se quiere reeditar con el grupo de Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes recuerdan el grupo de Lima? Habría que recordarlo otra vez, porque el cerebro humano, de acuerdo a los especialistas, neurólogos y psiquiatras, tiende a borrar los malos momentos, los malos recuerdos. Es natural. Los desecha. Porque el cerebro humano, individual y colectivo, tiende a concentrarse en lo bueno, en lo bonito, en lo positivo, en lo motivante, lo que es la vida, por lo menos esta vida, General Padrino, ¿verdad? La otra vida dicen que es de dicha y felicidad, si uno se la gana. El cielo, el paraíso, el Edén, la utopía religiosa, la utopía cristiana. Aunque hay quienes en la teología de la liberación, en su opción por los pobres, como el Papa Francisco, hablan del reino de Dios en la tierra. Yo creo en eso, como cristiano. Pero el Grupo de Lima, llegaron a tener el Grupo de Lima, Silita, estaba hablando con Silita de esto anoche, ¿te acuerdas? Llegaron a tener, compañero profesor Ricardo Menéndez, profesora Gabriela Jiménez, ustedes que son científicos, 25 países con sus gobiernos, satélites, arrastrados al Departamento de Estado y al gobierno de Estados Unidos. 25 países que se reunían cada 15 días y sacaban comunicados, amenaza. En la OEA, a petición de la sayona fascista de Leopoldo López y de Guaidó, aprobaron la intervención militar contra Venezuela y la reactivación de un zombi, el TIAR, el Tratado Interamericano de Defensa Mutua. Decía la sayona, criminal, que sea creíble la amenaza en los esquemas de guerra psicológico imperialista. Y el Grupo de Lima, gozoso. Aquí, en el mapa de Venezuela, hacia el occidente, Iván Duque, con el narcotráfico, los paramilitares y los campamentos de entrenamiento para invadir a Venezuela, espiando con el sistema Pegasus a Venezuela y encabezando toda la guerra de todo tipo contra Venezuela. Hacia el sur, Brasil de Bolsonaro, preparando con Mike Pompeo en el sur una invasión y promoviendo todos los planes contra Venezuela. Hacia más al sur, Macri. En Chile, que en paz descanse y el diablo lo tenga en su gloria,
Sebastián Piñera. En Perú, en Ecuador, 25 países. Y nosotros teníamos una fuerza superior a ellos, porque teníamos la moral de Bolívar y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Los enfrentamos, resistimos, los derrotamos y uno por uno fue cayendo. Todos se secaron, uno por uno. ¿Y el Grupo de Lima dónde está? ¿Quién lo recuerda? Ahora quieren reactualizar el grupo Sodoma y Gomorra, de gobiernos arrastrados y de expresidentes pedófilos corruptos, drogadictos y narcotraficantes. Todos. ¿Qué le ofrecen a Venezuela? Recolonizarla, gobernarla a ellos, dirigirla a ellos a través de un títere. Por eso Venezuela, hoy nuestro pueblo, enarbola su derecho a la legítima defensa constitucional de nuestra democracia, de nuestra institucionalidad, de nuestra Constitución y de nuestro derecho a la paz, que es el derecho al futuro. Por eso Venezuela está ejerciendo constitucional y legalmente todas las acciones de legítima defensa interna y externa, y tengan la seguridad que de esta vamos a salir mejor que de todas las batallas anteriores que hemos tenido, y vamos a tener más paz, más recuperación, más crecimiento y más fortaleza como país. Y lograremos la admiración de los pueblos del mundo. Y el grupo de Sodoma Gomorra y su títere, el esperpento que no puede ni caminar, ese títere, a ese títere también le llegará la hora como a Guaidó. A Guaidó lo mantuvieron 2019, 2020, 2021, 2022 y ya en el 2023 el imperio norteamericano, en su diplomacia de engaño, preparando toda esta emboscada. Los demócratas que son tan buenos y tan chéveres, ¿verdad? Una diplomacia tan chévere, tienen tantas palabras, ¿verdad? Los que gobernaron y están saliendo del gobierno, ¿verdad? Nosotros los conocemos bien. A nosotros nadie nos va a echar cuento, porque los hemos tenido frente a frente, cara a cara, sí. ¿Sabes quién tenía palabra hace 200 años? El jefe de los ejércitos españoles, el general Morillo. ¿Tú sabes quién tenía palabra hace 200 años? El jefe de los ejércitos del sur, Canterat, derrotado por nuestro muchacho Antonio José de Sucre. Bolívar firmó en Trujillo, un 22 de noviembre de 1820, el Tratado de Regularización de la Guerra. Y Bolívar con Morillo terminaron admirándose, porque eran dos hombres de honor y de palabra, aunque estuvieran en guerra. Y vaya qué guerra que tuvimos. Sucre y Canterat, a pesar de que ese ejército español había asesinado a todos los hermanos del gran mariscal de Ayacucho, Sucre apenas le propusieron la capitulación, negoció el documento de capitulación donde se rendían todas las tropas españolas al mando de Sucre. Vaya logró, vaya facultad. Y Canterat se retiró. Y luego en España llegó a ser jefe de los ejércitos de España al pasar el tiempo. Y nunca olvidó, jamás olvidó a ese muchacho que lo rindió con las armas y lo derrotó, Antonio José de Sucre, Toñito el de Cumaná.
nunca lo olvidó. Palabra tenían esos jefes militares imperiales. A Guaidó lo retiran después en 2023, ya tenían la celada preparada. La diplomacia del engaño. No digo más. Lo único que digo, doctor Jorge Rodríguez, usted que como presidente del Poder Legislativo venezolano, legítimo, constitucional, le ha tocado vivir todas estas experiencias. Lo que le puedo decir es más nunca diplomacia de engaño. Eso se acabó. Eso se acabó. Venezuela se hará respetar. Y el que no tenga palabra, se acabó. Último año de esta asamblea. 4 años con un balance extremadamente positivo. Eso se dijo en la campaña 2020, en medio de la pandemia. Recuerdo los esfuerzos desesperados de la diplomacia imperial de Estados Unidos en la época y los esfuerzos desesperados de algunos sectores opositores para que no se hicieran las elecciones de la Asamblea Nacional 2020. Y dijimos, llueva, truene o relampaguee, habrá elecciones de la Asamblea Nacional. Y vaya, diputado Timoteo, lo cito a usted porque usted ha sido uno de los teóricos de este momento histórico, desde la oposición, desde la socialdemocracia venezolana. Y escucho sus análisis, aunque algunas cosas no las comparta, dado que usted es un líder opositor, lo cual dice que es posible vivir, convivir, no solo que es posible, sino necesario, de que bolivarianos, chavistas, revolucionarios, podamos oír, entendernos y convivir con todos los líderes y sectores de la oposición que crean en la Constitución y en la democracia. Con la llegada de la Asamblea Nacional nueva, constitucional, el 5 de enero del año 2021, se inició un periodo virtuoso de avance en la estabilidad, en la paz del país, y se inició el ciclo virtuoso que ya lleva 14 trimestres de recuperación del crecimiento de la economía real de Venezuela. Llegó de manera simultánea la estabilidad política, la paz política, la convivencia política. El año 2021 hubo elecciones de gobernaciones, alcaldías muy buenas. Y el año 2021, doctor Jorge Rodríguez, empezaron los meses de crecimiento. El año 2022 tuvimos 15% de crecimiento de la economía. El año 2023, 5.5%. El año 2024 el Banco Central no ha dado las cifras. Yo calculo, de acuerdo a las estadísticas que se conocen nacionales e internacionales, que va a superar el 9% del Producto Interno Bruto. La mejoría económica ya es una realidad de Venezuela. Debemos consolidarla. Entonces, de manera simultánea y armónica, el año 2025 tiene que ser un año de avance y de consolidación. No podemos dejar que nos roben la paz, la recuperación económica, la recuperación social y el derecho que tiene Venezuela a seguir su propio camino, su propio modelo, su propio destino con esta Constitución al mando. He tomado nota de las importantes leyes que el año 2024 lograron aprobar en consulta pública. La ley que crea el Estado de la Guayana Esequiba. Este año hay elecciones de gobernaciones también. Y vamos a elegir por primera vez
al gobernador del estado de la Guayana Esequiba. Gracias a la ley aprobada por la Asamblea Nacional, que se preparen todos los candidatos y todas las candidatas. La Guayana Esequiba tendrá por primera vez en la historia, por mandato de la ley, un gobernador electo por el pueblo de la Guayana Esequiba. Cosa bonita, ¿verdad? Me voy a ir a hacer campaña para allá, a apoyar esas elecciones. Igualmente aprobaron la reforma de la ley orgánica del poder comunal, ampliando la democracia, la participación. En noviembre aprobaron la ley orgánica de la justicia de paz de Venezuela y el 15 de diciembre pasado tuvimos la primera elección de jueces y juezas. Aprovecho un saludo a todas las juezas y jueces de paz, principales y suplentes de 5.297 circuitos comunales del país. Una maravilla, una maravilla. Si ustedes hablaran y escucharan el nivel que tienen los jueces y juezas de paz, quedarían maravillados. Demuestra que se ha sembrado valores, se ha sembrado conciencia y tenemos un pueblo educado, culto, profesional, gente muy valiosa en las comunidades que jamás fue tomada en cuenta. Teníamos esa deuda, ¿verdad? Este año 2025, bueno, también hay que reforzar, hay que ir hacia un fortalecimiento de la capacidad de defensa del país. Le he pedido al ministro Vladimir Padrino López, a propósito de haber activado ayer la ODI Nacional, el órgano de dirección de la defensa integral del país, fue activado por primera vez en nuestra historia la ODI. He pedido que se elabore y se presente a la brevedad posible ante la Asamblea Nacional la ley especial de funcionamiento de los órganos de dirección de defensa integral del país, la ley especial de las ODI como máximo organismo del Estado y la sociedad venezolana para ejercer su legítimo derecho a la defensa frente a las amenazas externas e internas. De eso vamos a hablar en una reunión especial el día de hoy. Ya la ODI está activada para defender nuestra democracia, nuestra Constitución, nuestra soberanía, nuestra integridad territorial y el derecho de nuestro pueblo. Así que es una petición especial que hago a la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, que coordine con el vicepresidente de Soberanía, general en jefe Vladimir Padrino López. Ahí podría participar con mis conocimientos parlamentarios, la Comisión de Política Exterior, buscar, estuve hablando con Silita, ¿verdad?, buscar experiencias, porque entonces parece que todos los países del mundo tienen derecho a defenderse del terrorismo, interno o externo, de las amenazas. Parece que todos los líderes del mundo tienen derecho a denunciar golpes de Estado, a defenderse de golpes de Estado, pero parece que Nicolás Maduro y Venezuela no. Que nosotros tenemos que dejarnos agredir por terroristas, sicarios, mercenarios, y tenemos que dejarnos derrocar por golpes de Estado anunciados por TikTok, porque sí, porque eso es lo progresista, eso es lo de avanzada. Dejarse. Se equivocaron con nosotros. El Estado venezolano y el pueblo de Venezuela tiene derecho a la legítima defensa frente a un golpe de Estado anunciado. Ustedes saben que han sido capturados 125 mercenarios extranjeros de 25 nacionalidades. Ayer se capturaron 3 mercenarios ucranianos, vienen de la guerra. Se capturaron 2 estadounidenses, un alto funcionario del FBI y el otro un alto funcionario militar. Cayeron con los kilos, como decimos en Venezuela. Están las pruebas.
se capturaron 2 sicarios colombianos en 2 lugares diferentes y confesaron a qué venían. Y en el transcurso del día de ayer, de la madrugada de hoy, han seguido las capturas porque una cadena lleva a otra, una información lleva a otra. Buena información hay para desmantelar lo que estamos desmantelando, una agresión mercenaria extranjera financiada por el gobierno saliente de Estados Unidos. Entonces yo le digo en el mundo, al mundo entero, entérese primero de qué está sucediendo en Venezuela, que es el llamado a un golpe de Estado, el llamado a una guerra civil, otra vez un llamado a golpe de Estado, otra vez un llamado a guerra civil. Y no nos vamos a quedar cruzados de brazos jamás. Ya tenemos la experiencia aquella que vivimos. ¿Se van a cumplir cuánto? 23 años. 23 años, ¿verdad? Del golpe de Estado del 11 de abril. Golpe de Estado denunciado. Lo denunciamos con pruebas. Golpe de Estado cantado. Lo llamaron por televisoras, radio, prensa. Los mismos de siempre, no había redes sociales para entonces. ¿Qué edad tenías tú? 8 años tenías tú, 7 años. Y tú tenías 9. Eran unos muchachitos, unos niños. Y tú tenías 8. Y tú 5, tú 6. Puro muchachito. Tú tenías como 10. 20 años tenía. Yo era un chamito también. Tenía 39, creo. Lo cantaron y lo ejecutaron y contrataron mercenarios aquel 11 de abril, francotiradores extranjeros, para matar a su propia gente en la avenida Baral, para crear el motivo, la narrativa, la justificación para dar el golpe de Estado al comandante Hugo Chávez y llamarlo criminal, asesino. Chávez masacró a la gente. Asaltaron el poder y aquí llegó a este salón, a este palacio, Pedro Carmona Stanga, protegido en Bogotá. Golpista. Golpista es profeso. Y disolvió todos los poderes, Pedro Carmona Stanga. Lo primero que disolvió fue la Constitución. Disolvió la República Bolivariana de Venezuela. Con un solo decreto disolvió la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia, a la Fiscalía, al CNE, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría. De un solo plumazo disolvió a todos los gobernadores, incluyendo a Manuel Rosales, que fue a firmar el decreto donde lo estaban disolviendo a él, Manuel Rosales, tu compadre. Manuel Rosales estuvo firmando el decreto. Hoy Manuel Rosales es gobernador. ¿Por qué? Por el voto del pueblo. Allá, no sé si va a ser siendo gobernador. La democracia ha sido demasiado benévola con los que han apuñaleado a la Constitución. Demasiado benévola. Y ese tiempo creo que quedó atrás. Estamos decididos a que el tiempo de la conspiración y los conspiradores quede atrás, bien atrás, y se le abra un nuevo tiempo a Venezuela. Y ante un golpe de Estado cantado, ejecutado, 11 y 12 de abril, subestimaron al pueblo. Este general en jefe que está aquí, aún joven y vigoroso, era comandante del batallón Caracas, batallón Bolívar, en Fuerte Tiuna. Y esta juventud militar junto al pueblo se unió para restablecer la Constitución y rescatar vivo al comandante Chávez sin disparar un tiro. 13 y 14 de abril, muchachos. Ustedes no tienen la vivencia que tuvimos nosotros, pero nosotros tenemos que transmitírsela. Y nosotros dijimos, en su momento dijimos, ustedes nos escucharon muchas veces decir, más nunca un 11 de abril. Pero cada 11 tendrá un 13. Y yo digo hoy, doctor Jorge Rodríguez,
más nunca un 11 de abril, porque el 13 será antes que el 11. Árdale a quien le arda. Y el que esté metido en conspiraciones y complot le verá la cara a la Constitución, a la ley, a la justicia, porque Venezuela tiene derecho a la paz, a la democracia. Así que avancemos. Hay un gran tema, ya para terminar estas breves reflexiones, doctor Jorge Rodríguez, diputados, diputadas, hay un gran tema, que es el tema de la reforma constitucional. Yo estoy muy decidido. Es más, tomando el ejemplo del comandante Hugo Chávez, anuncio que el 10 de enero, luego de haber hecho el juramento obligatorio constitucional ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el primer decreto que firmaré será constituyendo una amplia comisión nacional e internacional para ir a una gran reforma constitucional con debate y diálogo de todos los sectores políticos, sociales, culturales, económicos del país. En esta oportunidad, esa reforma constitucional tendrá que darse en el seno de la Asamblea Nacional en este año 5 que le toca a la Asamblea. Será la Asamblea Nacional el epicentro de un debate que tiene que llegar y mover la fibra democrática. Si ustedes me preguntaran cuál es el objetivo de esa gran reforma constitucional, yo les diría: definir con claridad el modelo de desarrollo venezolano para los próximos 30 años y democratizar hasta el infinito la vida política, social de Venezuela. Transformar este Estado en un Estado verdaderamente democrático, de la gente, para la gente, con la gente, del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ahí está definido. Alfred Nazaret, tú que eres el encargado de sistematizar los documentos políticos, ustedes que son teóricos y prácticos. Ahí está el objetivo del debate, profesor Ricardo Molina, profesora Tania Díaz, compañera, ustedes que tienen en la Universidad de las Comunicaciones Internacionales, bueno, tantos espacios y relaciones mundiales. Yo quisiera que la UICON me hiciera una propuesta, también la Escuela de Planificación, una propuesta de importantes hombres y mujeres de Venezuela y del mundo para configurar esa comisión de altísimo nivel para una reforma constitucional que logre la armonía, la unificación de Venezuela alrededor de un proyecto común, de un proyecto de consenso. Tenemos que construir un gran consenso sobre la Venezuela de paz, la Venezuela de futuro, entre todos los venezolanos, sin exclusión. Allá los fascistas, allá el extremismo, allá los vendepatrias, allá los bandidos. De ellos se encarga la justicia con las leyes de Venezuela. Pero es una inmensa tarea. Así que yo estoy muy motivado por todas las tareas, los retos que tenemos. Son verdaderos retos virales, pero en positivo. A esto. Son retos virales que valen la pena para uno sentir que la vida de uno y la vida de un país tiene sentido y tiene un gran sentido. Construir la felicidad del pueblo,
construir la paz y la armonía, construir la unificación de los venezolanos. Y ante los que pretenden inocular odio, deseo de venganza, a los que pretenden emboscadas con comanditos, con violencia, salirle al paso. ¿Quién podrá más? ¿El amor o el odio? ¿Qué es más fuerte? Tiene que ser el amor por la patria, por la familia, por la comunidad, por nuestra historia. ¿Qué podrá más? ¿Los que quieren violencia, enfrentamiento y guerra civil e intervención extranjera? ¿O los que queremos paz, unión nacional, respeto a nuestra soberanía? ¿Qué podrá más? La Constitución, las instituciones unidas en perfecta fusión popular, militar, policial. ¿Qué podrá más? ¿La democracia y el pueblo de Venezuela? ¿O el imperio con su deseo voraz y delirante de dominar el mundo? Yo sé que podrá más. Más podremos todos y todas, con el favor de Dios Todopoderoso, con el ejemplo de Cristo Redentor siempre con nosotros y con la fuerza de Bolívar. Yo los felicito a ustedes. Nos veremos en los próximos días. Tenemos varias citas y yo estoy muy motivado con lo que será este año 2025, donde se abren las compuertas a años bendecidos, milagrosos y auspiciosos para toda Venezuela. Muchas gracias por esta información y por esta visita institucional. Gracias y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Señoras y señores, por su amable atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Ha concluido el acto. De esta manera concluye este importante acto presidido por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en torno a la notificación del inicio de las actividades legislativas correspondientes al año 2025, el recibimiento a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, al doctor Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, a Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, así como también a la diputada América Pérez, segunda vicepresidenta del Parlamento venezolano. Actividad que se lleva a cabo en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Es la información que pudimos compartir con ustedes a esta hora y con ella vamos a dejar. Misión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.